Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Ortizco Comelandra del Carmen y continuando con el temario y el tema que nos toca hablar un poco sobre él es sobre la transmisión de obligaciones. Tenemos como concepto que transmisión es un término que procede del latín transmission y que refiere a una acción y a efecto de transmitir. Este verbo, por su parte, está vinculado a transferir, trasladar, difundir, comunicar o conducir según el contexto. Hay transmisión de un derecho cuando una persona sucede a otra como titular del mismo. El acreedor o deudor ha cambiado, pero el derecho en sí mismo pertenece idéntico. Esa transmisión puede ocurrir por actos entre vivos o por muerte del titular del derecho u obligación. Ahora bien, las obligaciones que requieren una conexión entre el mismo sujeto no es más que una razón para demostrar que una persona es un deudor y por lo tanto tiene la obligación de realizar determinadas acciones contra otra persona. Y este es precisamente el derecho a ser justo o incluso coercitivo. En la modalidad de una alternativa correspondiente, equivalente ya sea económica y o por daños, la persona que requiere la reserva. La relación jurídica que constituye como obligación involucra dos temas. Una parte, la denominada deudor, que es una obligación legalmente vinculable, y la otra persona que puede hacer valer los intereses de otra parte, positiva o negativa, se denomina acreedor. La prestación indica que es un elemento objetivo de la obligación. Es decir, que la transmisión de las obligaciones se da cuando uno de los sujetos de la obligación transfiere su posición en el vínculo obligatorio a otro sujeto. Aquellas son susceptibles de ser transmitidas, tanto por el aspecto activo, si el acreedor quien transmite su crédito, o por el aspecto pasivo, si el deudor traspasa su deuda. En ambos casos, la obligación permanece intacta, siendo la misma tanto antes como después de la transmisión. Asimismo, como ya mencionamos, la causa de transferencia puede venir por razones mortis causa o inter vivos. El siguiente punto es la cesión de derechos. La transferencia de derechos es un acto legal por el cual el acreedor llamado cedente transfiere sus derechos o reclamaciones al deudor a otra persona o a un tercero llamado cesionario, sin cambiar el fondo de la obligación, porque sigue siendo el mismo y no requiere el consentimiento del deudor, pero el deudor debe ser notificado de la transferencia de la deuda. Es el contrato del acreedor anterior, origina para transferir la carta del crédito de nuevo acreedor. En lo que respecta a los derechos hereditarios, una vez que el juez declara al heredero o reconoce al heredero, este declara que es el dueño legal de los bienes, derechos y particiones de la propiedad hereditaria que le corresponde, pudiendo acceder los derechos del heredero. Bueno, ¿y qué es la cesión de derechos hereditarios? La cesión de derechos hereditarios es un contrato que transfiere los derechos patrimoniales de la herencia del heredero, ya sea general o parcial, en beneficio de terceros. Este número tiene carácter contractual, pues su mejoramiento requiere del consentimiento voluntario del heredero y del cesionario, y de ello se derivan los derechos y obligaciones de ambas partes. Tenemos como fundamento legal de la subrogación el Código Civil Federal, capítulo 3 de la subrogación, los artículos 2058, 2059, 2060 y 2061.
La subrogación, por tanto, podemos encontrar que los derechos de la subrogación de los acreedores pueden ser transacciones entre las mismas generaciones intergeneracionales, como compra, venta, donación o cumplimiento de mortis causa, o sea, por herencia. El individuo asume el rol del acreedor ante la pauta. Por otro lado, en este caso se subroga la posición del deudor porque este mismo es una persona obligada a cumplir las obligaciones de ejecución correspondientes y por tanto requiere la autorización del acreedor porque puede suceder que el nuevo deudor sea insolvente o no puede encontrar uno idóneo, capacitado para lidiar con deudas. Si la causa de subrogación es la misma del deudor, no se requiere autorización. Como siguiente punto tenemos la cesión de deudas, que esta es una forma de transmitir obligaciones en lugar de extinguirlas. El efecto de la cesión de deuda es que permite cambiar la persona física del deudor, sin eliminar ni suspender las mismas obligaciones, extendiendo los mismos derechos individuales con el mismo objeto y el mismo acreedor. La convención por la cual un deudor transmite su deuda a un tercero, que en adelante quedará obligado en lugar de él ante el acreedor, la cesión de deudas no es posible sino en casos excepcionales. Y este es un contrato entre el acreedor y el deudor, y obviamente un tercero. En este contrato se acuerda que el tercero asume la deuda y el deudor original queda liberado. Y sus fundamentos legales de la cesión de deudas es el Código Civil Federal, el capítulo 2 de la cesión de deudas, el artículo 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056 y 2057. Y para concluir, con este tema podemos resumir que la transferencia de obligaciones es un tipo de contrato en virtud de la cual el acreedor transfiere voluntariamente sus derechos a terceros, o sea, al deudor. Su prorrogación, según la ley, demasiado cercana a la distribución de créditos, su origen es universal. En definitiva, para asegurar pagar beneficios que pertenecen a los derechos del acreedor original y dará plena consideración a quien lo recibe. La transferencia se ha convertido en una actividad especulativa. La subrogación se considera un negocio de buena fe, un servicio entre amigos, no dar al autor del derecho a lucrar. Debe pagar solo para que él no tenga pérdidas, solo para reembolso del proceso. Formas efectivas de encontrar otras causas reales. En caso de subrogación, se debe introducir y mantener la separación entre las dos operaciones. Debe distinguirse de las tareas que nunca se han firmado y pues es un personaje más flexible y ha ganado su propia utilidad, concebido y también puede ser por el deudor o la ley. Eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado un poco el tema y muchas gracias.